Gracias por mirar un nuevo capítulo de DMF Cultiva. Hoy te voy a hablar de la hidroponía y su historia. Y también te voy a mostrar este modo de supervivencia del GTA V que jugué y le llegué a la final, pero bueno, acá solamente te pongo hasta el nivel 6. Gracias y disfrútalo. Hallazgos arqueológicos nos demuestran que los cultivos no siempre se cultivaron en tierra. Hubo ejemplos como por ejemplo en los aztecas en México, que ellos cultivaban sus cultivos en los islotes, y esos islotes estaban sobre lagunas en México. También tenemos el ejemplo de los babilonios. Ya en la antigua Babilonia se registran los jardines de la Babilonia, pero vamos a centrarnos específicamente al 460 a.C. con el inicio de las ciencias agrícolas, como muchas otras ciencias, como la filosofía, que empezó en ese momento en la antigua Grecia, con filósofos como por ejemplo como Aristóteles, o como el filósofo Demócritos, que empezaron con este estudio de las ciencias agrícolas con una reflexión mucho más científica que en nuestros tiempos llegó a repercutir. En el siglo XVII se siguió justamente perfeccionando esta técnica, y justamente Robert Boyle y John Galls justamente hicieron crecer planta en agua, dando pie a los cultivos sin tierra, aproximadamente en 1699. Pero este tiempo, bueno, que yo puse es acá estimativo. Acá lo que yo quiero hacer referencia es justamente a estos líquidos a los que los sumergían, y el tema de los sustratos. Es justamente a través de los sustratos que se agregaban al agua lo que hacía que justamente la planta pudiera justamente crecer allí. Entonces son esas sales minerales las que hicieron el desarrollo de plantas, por ejemplo como el potasio, el calcio y otras más, que hicieron que en el siglo XIX hubiese un rebrote, ¿no?, de esta técnica, y justamente se empezó a intensificar el estudio, y justamente había una teoría que era del humus, que el humus de la tierra era justamente crear por ejemplo, el humus es excremento de lombriz que hace que la tierra se fertilice. Pero ese proceso hace que sea justamente que la tierra primero necesita un proceso que sea de purificación, donde la tierra se llene con los minerales necesarios para que después la planta pueda crecer. Entonces justamente en este momento estamos haciendo que los líquidos entren directamente en la planta sin necesidad de la tierra. Entonces florece, que hace que justamente los vegetales puedan crecer mucho antes. Por ejemplo, la lechuga que tarda 3 meses puede tardar 1 mes y medio con el tema de la hidroponía. Acá justamente explico lo que es la teoría del humus, ¿no?, que son el tema de la fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo puede ser orgánica, con el tema de excrementos, justamente de vegetales, cáscaras, y justamente todo lo que es verde va a dar mucho hierro a la tierra. En el siglo XX, Sachinov da origen a la nutricultura en sus investigaciones, y es en la década de 1930 que el académico de la Universidad de California, Gericke, es quien va a denominar este sistema como hydroponic, para denominar a las plantas que no necesitan tierra para crecer, sino solamente crecer en una solución líquida que le dé los nutrientes a las raíces directamente. Su uso fue puesto en práctica en situaciones críticas como la Segunda Guerra Mundial, donde en islas del Pacífico, donde no había muy buena calidad de tierra y se pudo cosechar muy buenas plantas para poder subsistir en esas situaciones. Por eso es que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la década de 30, en el Japón empezaron granjas de muchas hectáreas a utilizar este sistema de hidroponía,
que se fue intensificando su uso en otras partes del mundo, como por ejemplo en Europa. Muchos países como Italia, España, Alemania, justamente países del primer mundo, utilizan estas tecnologías sustentables para poder alimentar a su población y justamente crear sustentabilidad en el sentido de poder tener una autonomía, ¿no?, personal las personas, y poder empezar a crear sistemas de que, no sé, por ejemplo, hay terrazas verdes en Europa que lo que hacen es justamente vecinos que se juntan para poder tener una buena huertita en su terraza. Entonces, bueno, esas son tecnologías que pueden ir generando una autonomía personal para poder tener ciertos productos. Bueno, ya como llegaste hasta acá, te dejo seguir viendo el video, que pude por suerte ganar la supervivencia, llegar hasta el nivel 10. Pero bueno, acá tengo hasta el nivel 7 solamente porque no pude grabar los demás. Así que bueno, gente, gracias por mirar el video y bueno, sigan disfrutando más la supervivencia. Nos vemos en el próximo video.
gracias por llegar hasta acá y te digo hasta la próxima y no te pierdas cómo termina este episodio y mirá el puesto que quedé de este nivel. Te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.